Es curioso, ¿verdad? Hay personas que parecen tener un superpoder invisible. Nunca se resfrían. Mientras otros caen una y otra vez con mocos, tos y fiebre, ellas pasan intactas por inviernos, virus y compañeros estornudando al lado. ¿Qué tienen de especial? ¿Es pura suerte o su cuerpo sabe algo que el resto no? Todo empieza con nuestro sistema inmunológico, ese ejército interno que protege el cuerpo sin que lo notemos. Su primera línea de defensa son las barreras físicas, como la piel o la mucosa de la nariz, que intentan impedir que los virus entren. Si eso falla, entra en juego la inmunidad innata, una respuesta rápida y general que no necesita haber visto al enemigo antes. Aquí destacan las células asesinas naturales, llamadas células NK, que detectan células infectadas y las eliminan sin piedad. También actúan los interferones, unas señales químicas que avisan a las células vecinas para que se preparen. Si el virus consigue superar todo eso, aparece la inmunidad adaptativa, que aprende a identificar enemigos específicos y los ataca de forma más precisa. Los linfocitos T y B trabajan juntos para recordar al intruso y responder aún más rápido la próxima vez. Es como tener una lista negra de virus que ya no volverán a sorprendernos. Pero entonces, ¿por qué algunas personas lo hacen todo mejor? Aquí entran factores genéticos. Hay personas con versiones especiales de ciertos genes, como los HLA, que les permiten presentar los virus al sistema inmune de manera más eficiente. Otras tienen mutaciones que bloquean la entrada del virus a las células, como si tuvieran cerraduras especiales que el virus no puede forzar. También hay quienes estuvieron expuestos a virus parecidos en el pasado, como otros coronavirus comunes. Esa exposición previa puede generar una inmunidad cruzada. El cuerpo reconoce al nuevo virus como una versión conocida y lo combate antes de que cause problemas. Es como si el sistema inmune dijera, tú me suenas, y no me gustas. Y no podemos olvidar el papel de la microbiota, esas colonias de bacterias buenas que viven en nuestro cuerpo, en la nariz, en el intestino, en la piel. Algunas de esas bacterias ayudan a entrenar al sistema inmune o a impedir que los virus se instalen. Son aliadas invisibles que refuerzan nuestra defensa natural. El estilo de vida también influye más de lo que pensamos. Dormir bien, comer variado, moverse y reducir el estrés ayudan a mantener el sistema inmunológico alerta y equilibrado. Porque no se trata de tener un sistema más agresivo, sino más inteligente. Y luego están los casos que desconciertan a los científicos, personas que, incluso tras estar expuestas directamente a virus como el de la gripe o el COVID, no se infectan. Ni una sola célula del virus logra prosperar en su cuerpo. Son verdaderos enigmas biológicos que están ayudando a descubrir nuevas estrategias para proteger a todos. Estudiar estos casos tiene un enorme valor práctico. Nos permite diseñar vacunas más efectivas, desarrollar terapias personalizadas y prevenir futuras pandemias. En vez de solo reaccionar ante un virus, podríamos aprender a anticiparnos y bloquearlo desde el principio. Así que, la próxima vez que veas a alguien que nunca se resfría, no pienses que simplemente tiene suerte. Su cuerpo puede estar lleno de secretos que la ciencia apenas empieza a entender. En resumen, la resistencia a los resfriados depende de muchas piezas que encajan como un rompecabezas, un sistema inmune bien afinado, una genética favorable, una microbiota equilibrada, una buena salud general, y a veces, una pizca de misterio aún sin resolver. Y ahora, te dejo con una pregunta. ¿Y si tú también tuvieras algo especial en tu sistema inmunológico que aún no conoces? ¿Qué harías con ese poder?